Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te
Maravilloso, y hoy traemos un temazo poderoso. Guillermo, gracias por estar aquí conmigo. Amén. Y compartir este tema. ¿Cuál es el tema de hoy, Guillermo? Sanidad financiera. Sanidad financiera, un tema poderoso que hoy vamos a hablar un poco de este tema a la luz de la palabra del Señor. Guillermo, me gustaría que oremos para poner este tiempo en las manos de Dios, y me gustaría que tú nos dirijas en esa oración. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos estar en este tiempo meditando en tu palabra acerca de este tema muy importante, el cual tú lo dejaste claro para nuestras vidas, para que seamos adquiriendo sabiduría por medio de ella, Señor, en este tema de la sanidad financiera. Te pedimos sabiduría y ciencia para que todo lo que hablemos sea de parte de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la Biblia, el libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 19. Eclesiastés capítulo 10, versículo 19. Eclesiastés 10, 19. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y quiero enviar saludos a mi hermana Consuelo, que siempre está conectada martes a martes. A mi hermana Narcisa Villao, que también está conectada, a mi hermana Katiuska, a mi hermano Pedro Segura, a la familia Fajardo, a mi hermana Mónica Poveda, Pedro Segura, a mi hermana Elizabeth Choes, allá en el suroeste de la ciudad. Saludos a todos, y por favor déjanos un comentario, déjanos un punto de vista, déjanos ahí una palabra que te impacte en tu espíritu y que tú quieras compartir con nosotros. Vamos a ir a la palabra de Dios. Eclesiastés 10:19 dice así. Mira, Guillermo, lo que dice ese versículo. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Palabra de Dios, no es mi palabra, no es la palabra de Guillermo, es la palabra de Dios. El dinero sirve para todo. Es importante que hablemos de este tema, Guillermo, porque por años se nos sembró en el Evangelio que el dinero es malo, que el dinero es sucio, que el dinero es esto, el dinero es el otro. Y tú y yo sabemos que el dinero, según la Biblia, que dice ahí, dice que el dinero sirve para todo. Así y es que es la realidad. ¿Sirve o no sirve para todo, Guillermo? Para todo. Sirve porque para estar aquí necesitamos dinero, para salir en vivo necesitamos dinero, para movilizarnos necesitamos dinero, para que ahora los niños que entran a la escuela necesitamos dinero. Y todo el mundo quiere comprar ropa, comprar un vehículo, comer todos los días, desayunar todos los días. Todo eso se mueve con dinero. No podemos negar esa realidad. No podemos negar esa realidad. Entonces, la Iglesia Cristiana Evangélica tiene que morir a esos conceptos erróneos que se nos sembró, y que el dinero es del diablo, que el dinero es sucio, que el dinero no es correcto, que el dinero no es del diablo, el dinero es de Dios. Y Dios dice, mío es la plata, mío es el oro. El Señor dice que de Él es todas las cosas, el mundo y su plenitud. Entonces, el dinero no es del diablo, el dinero es de Dios, y el dinero sirve para todo. Guillermo, ¿qué dices tú? Así es. Por algo Dios nos dio instrucciones y reglas específicas acerca del dinero y del tiempo y de todos los recursos que tenemos a la mano, porque nos ama y porque se preocupa por nosotros, pastor. Quería decirle que en la Biblia encontramos más de 1600 versículos que se refieren al dinero y a las posesiones. Y esto podemos encontrarlo desde Génesis hasta Apocalipsis, creo yo. Sí, y de hecho la Biblia habla más de dinero que del mismo infierno. No estoy en contra del infierno. Así es. Pero lo que pasa es que la gente, mira, mientras la mente, el cerebro nuestro es poderoso, y si nosotros pensamos que el dinero es malo, entonces nuestra mente no percibe. Pero la Biblia habla mucho de dinero, mucho de finanzas. De hecho, Jesús, en las parábolas que Él habla, la mayoría son financieras. La mayoría de las parábolas son financieras. La Biblia habla mucho de dinero, mucho, aunque a usted le parezca increíble. ¿Cuántos versículos? 1600 versículos. 1600 versículos sí. Hay en la Biblia acerca de finanzas. Así es. De lo que es finanzas. Significa que el dinero es importante. Es importante. Ahora, dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿cierto? Así es. Timoteo capítulo 6, versículo 10. El amor al dinero, raíz de todos los males, es el amor al dinero. Pero ¿qué piensas tú de este pensamiento que te voy a dar, Guillermo? También raíz de todos los males es no tener dinero.
¿No te parece que también Claro. trae males? Claro que sí. Trae algunos males, porque no tener dinero trae males, ¿o no, Guillermo? Sí, y muchos males, muchos malos pensamientos que se convierten en actitudes, en comportamientos y muchas veces llevan a las personas que por falta de dinero terminan haciendo cosas que después vienen los arrepentimientos, traen consecuencias. Sí, mira, para que veas que la falta de finanzas te Sí. trae estrés, te trae depresión, Ansiedad. te trae ansiedad, etcétera, etcétera, pudiéramos enumerar. Entonces, la finanza definitivamente es importante. Mira, la Biblia dice, 1 Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y estoy muy de acuerdo con eso. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso, si es que alcanzamos el tiempo. Así Porque es. lo que Dios aborrece es la avaricia, la codicia. Y aquí está el problema. No necesitas ser rico para ser avaro. Hay gente que no tiene muchos recursos económicos y son ávaros. De hecho, la mayoría de las personas trabajan como esclavos por amor al dinero y por miedo a no tener dinero. Entonces, miles de personas, aunque no tengan muchos recursos económicos, tienen este problema. Aman el dinero y caen en la codicia y en el miedo a no tener dinero. Entonces, eso los lleva y los esclaviza en un sistema como en el que vivimos. O sea, raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay gente que pierde la salud, deja la familia por irse a otros países, se acaba la familia. Hay gente que se mete en drogas por dinero, prostitución por dinero, abortos por dinero. Mucha gente roba por dinero, mata por dinero. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero raíz de todos los males, eso no está ahí escrito, pero lo digo yo, raíz también de muchos males, voy a decir, de muchos males. También es la falta de dinero. No tener dinero. Así es. Pastor, yo creo que el Señor Jesús nos enseñó que no debemos hacer demasiado énfasis en Él, pero asimismo tampoco debemos darle poca importancia al dinero. Ahí, como usted en alguna ocasión comentaba, que debe haber equilibrio, ¿no? En cuanto al tema del dinero, al tema de las finanzas, de la administración de nuestra economía. Tiene mucho que ver. El punto es guardar el equilibrio, mis queridos hermanos. El punto es guardar el equilibrio. No puedes ponerte como esclavo del dinero, pero tampoco puedes descuidarte en esa área. Es el equilibrio el que hay que manejar. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay gente que por dinero es capaz de todo, es capaz de todo. Y la Biblia habla de eso. Por ejemplo, Dalila fue capaz de todo por dinero, por codicia. Judas. Y tú sabes lo que le pasó a Sansón, sacaron los ojos, ella lo engañó a Sansón por dinero. Judas también vendió a Jesús por dinero, y ahí está, raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso que a la gente avara hay que tenerle miedo. Si tú te casas con un avaro, tenle miedo, porque ese por dinero te vende en cualquier momento. Entonces, raíz de todos los males es el dinero, pero también vamos a otro concepto. Raíz de muchos males es no tener finanzas, porque no tenerlos también te trae mal. ¿Tú qué dices, Guillermo, de eso? Claro, está clarísimo de que cuando falta el factor money, muchos pensamientos negativos llegan a la cabeza de la persona cuando está en necesidad. Por eso el Señor en su palabra nos deja principios bíblicos respecto al dinero. Y uno está en el libro de los Salmos capítulo 24, versículo 1, donde nos habla del primer principio, que es Dios es el dueño de todo. ¿Qué dice Salmo 24:1? Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese es el primer principio bíblico respecto al dinero, saber que de él es todo lo que tenemos. Encontramos en el libro de Salmos capítulo 50, versículo 12, podemos ver, pastor, Salmos capítulo 50, versículo 12. Sí, ahí vamos a poner en la pantalla, ahí está. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Aquí está el principio, Dios es dueño de todo. Así es, pastor. Dios es dueño de todo. Eso hay que tenerlo claro. Todo hijo de Dios tiene que tenerlo claro.
Dios es dueño de todo, de tu carro, de tu casa, de tu ropa, de tu Así vida, es. de todo. Dios es dueño de todo, absolutamente todo. Hay un segundo principio bíblico, pastor. Compartámoslo. Dice, todas las cosas provienen de Dios. Podemos abrir el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Primera de Crónicas 29, Sí, 12 dice, léelo. las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Podemos ver también el tercer principio bíblico, donde nos dice que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Tenemos aquí en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas, ahí está, ahí lo tenemos. Dice, tremendo ese texto, pastor. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Cuán importante, ¿no? Tremendo. Ser fiel en lo poco. Poderoso. Poderoso. Poderoso, claro que sí. Ahora, hay principios en la palabra del Señor, como el que está compartiendo nuestro hermano Guillermo. También hay otros principios que Dios desea bendecirnos económicamente. Yo sí creo que Dios quiere bendecirnos financieramente. Dios quiere ser nuestro Señor, no el dinero, porque ya hablamos de que no tenemos que amar el dinero encima de Dios, encima de nuestra vida. No, porque eso es una enfermedad. Literalmente la avaricia es una enfermedad, es una idolatría, y un avaro no entra al cielo. La Biblia habla de que los ávaros no entran en el cielo, están en la lista de los mentirosos, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces se predica en contra de todo lo demás, pero no se predica en contra de la avaricia. Ahora, mis queridos y amados hermanos, pero Dios quiere bendecirnos. Yo creo que el Señor quiere bendecirnos. Y, por ejemplo, la Biblia habla con claridad que Dios quiere nuestra prosperidad. Yo quisiera que vayamos a Deuteronomio 39. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9. Dice ahí, te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, y en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre. Escucha el versículo. Te hará abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. O sea, abundar en el fruto de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Para bien. O sea, ¿cuál es el principio aquí? Dios quiere tu abundancia. Eso es todo. Eso fue lo que Dios quiso para Israel. Ahora, hay principios que tenemos que tener claro. Dios quiere tu abundancia. Y ya hablamos de que Dios es dueño de todo. Y ya hablamos de que Dios es dueño de todo, absolutamente todo, que si Él tuviera hambre no lo pediría a nosotros. Pero Dios dejó un principio poderoso, Guillermo, y es el que yo quiero hoy compartir con la gente. Y quiero compartirte. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8, versículo 9, versículo 8, dice ahí, este es un principio muy poderoso, que es importante que le prestes atención, tú como iglesia de Cristo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Sí, a la gente no le gusta escuchar este mensaje, pero no podemos negar que este es un principio de Dios, es un principio del reino, es un principio, el diezmar, es un principio para todo ser humano en realidad, para que la obra y el reino de Dios avance en la tierra. Dios dio muchas veces órdenes para sostener a su pueblo, a sus siervos, y el diezmo es un acto espiritual de fe y es un principio de Dios. El diezmo no es cualquier tema, es el principio para que tú seas prosperado, esa es la realidad, es para que tú seas bendecido. Todo el que practique el diezmo siempre le irá bien, siempre le irá bien. Por ejemplo, una empresa Colgate, esa empresa es una empresa
que fue bendecida y da testimonio de que fue alguien que practicó el diezmo y Dios lo bendijo, lo prosperó. No me importa si alguien está viendo y de pronto le parece que el diezmo, no me importa si te enojas, pero esta es la palabra de Dios y la verdad es que hay que predicarla, hay que enseñarla y es un principio bíblico que tenemos que practicar. Tú quieres ser bendecido, empieza a diezmar. El que no diezma le roba a Dios, así de sencillo. Le hemos robado muchas veces a Dios, muchas veces le hemos robado y el Señor quiere pues, que en esa área también rectifiquemos, mejoremos y empecemos a ser más honestos con Dios en cuanto a la finanza. Versículo 9, leamos el versículo 9. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. O sea, que hay una doble maldición. Malditos sois con maldición, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Me habéis robado. Entonces, cuando una persona no diezma, hay una maldición, aunque a alguien le choque esta palabra, pero está ahí, hay una maldición que se activa y eso es lo que no queremos. Tenemos que salir de ese acto, de esa consecuencia, de esa esclavitud. Sí. O sea, definitivamente Dios es dura en su palabra aquí, pero es la realidad. O sea, el diezmo activa bendiciones sobre ti, versículo 10. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Escuchen mis queridos amigos, hermanos, ustedes que están ahí conectados. El diezmo es una práctica espiritual eterna, no tiene que ver con la ley, es eterna. Es una práctica eterna, es una práctica eterna. Entonces, si una persona quiere ser bendecido, económica y financieramente, desde el punto de vista espiritual, el diezmo es una práctica que tenemos que hacer siempre los hijos de Dios y será bendecido. ¿Algo quiere compartir, Guillermo? Sí. ¿Cuál debe ser la postura de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, en cuanto al dinero? Dice el libro de los Salmos, capítulo 8, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos buenos mayordomos de las posesiones que Dios ha permitido que lleguen a nuestras manos. Segundo, ser fiel a Dios. Vemos 1 de Corintios capítulo 4 versículo 2, podemos compartir ahí. Dice 1 de Corintios capítulo 4 verso 2, está tremendo el texto. 1 de Corintios 4 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Sea hallado fiel. Ser fiel a Dios nos trae infinitas bendiciones, pastor. Así es, totalmente. Es que es así. Cuando uno es fiel en cuanto, estamos hablando de la finanza, en cuanto a la finanza, el Señor siempre te va a bendecir. Esto hay que predicarlo, hay que enseñarlo, le cueste, a los pastores les cuesta mucho hablar de estos temas, tienen miedo, porque la gente, pero no me importa. Yo aprendí de un hombre de Dios llamado el apóstol Carlos Jiménez, yo aprendí de él mucho, lo escuché mucho desde mi juventud, y él me cambió la mente en cuanto a la finanza, él me cambió la mente. Y él era un hombre que manejaba este principio tan bien que lo aprendí. Incluso me compré un libro de él que se llama Vitaminas para tu bolsillo. El diezmo, mis queridos hermanos, es algo que hay que practicarlo. No te va a empobrecer el diezmo te va a bendecir. Dios no quiere tu pobreza, tu miseria. Pero esto es un acto de fe, es un acto de obediencia también, y Dios te bendecirá financieramente. Hay gente que no va a la iglesia, Guillermo, hay gente que ni siquiera son cristianos muchas veces, pero son fieles diezmadores. Creen en el principio del diezmo. Dios los bendice. Dios bendice realmente a todo aquel que practica el diezmo. Tu 90% estará bendecido. Aunque tu sueldo no sea alto, y aquí no importa cuánto ganes, si ganaras $100, tendrías que diezmar $10, pero créeme que esos $90 Dios lo hará expandir, lo hará crecer, lo multiplicará. Ocurren milagros realmente financieros cuando tú practicas el diezmo. Yo quiero llevarlos a
a un pasaje de la Biblia que me gusta mucho, me encanta. Génesis 28:22, Génesis 28:22, Génesis 28:22. Es un versículo que a mí me gusta muchísimo. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, dijo Jacob, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, definitivamente diezmar es un principio eterno. Jacob es antes de la ley, Abraham es antes de la ley, y algo muy poderoso, el que lo estoy estudiando más a profundidad. Nuestros diezmos no es desde el enfoque levítico, nuestros diezmos no es desde el enfoque judío, ojo. Nuestro diezmo es desde el orden de Melquisedec. Claro. Desde ahí es nuestro diezmo, porque Cristo no es sumo sacerdote por el orden levita, por el orden arónico. No es Jesús sumo sacerdote por el orden de Aarón, por la línea de Aarón. No, porque recuerda que Aarón fue levita, Aarón fue sacerdote, pero Cristo no vino bajo la línea de Aarón. Cristo vino y es sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Es otro principio, es otro nivel. Entonces, el diezmo es una práctica eterna. Tú quieres ser bendecido financieramente, mi hermano, créeme que el diezmo es una ley realmente que debemos de practicar. Entonces, mis amados hermanos, en primer lugar, romperte el concepto de que el dinero es sucio, el dinero es del diablo. Yo le doy duro a eso. ¿Por qué? Porque yo sufrí eso. Desde que yo era un niño, me enseñaron eso. Me enseñaron a dignificar la pobreza, y no es así. Dios no quiere escasez en la vida de ningún hijo de Dios. Y segundo lugar, aclaramos que de Dios es todo, de Dios es todo, el mundo y su plenitud, a Dios le pertenece todo. Pero también aclaramos que hay un principio poderoso que no es levítico, no es de la ley, es bajo el orden de Melquisedec, y es eterno el principio, y es el diezmo. El hombre le roba a Dios, sí, le hemos robado muchas veces, y eso activa una maldición. Tristemente, les guste o no, lo crean o no, eso está en la palabra del Señor, y créanme que es una realidad. La gente que practica el diezmo fielmente le va bien económicamente, y no porque tenga millones, sino porque lo que tiene está bajo bendición. Yo quiero en el Señor serle fiel a Dios en esa área, Guillermo, y anhelo en mi corazón que tú también seas fiel a Dios en esa área. Sí es importante, pero Dios quiere sanidad financiera. Ahora, hay educación financiera. Esto es un tema bastante amplio, muy extenso, que realmente no amerita un programa. Pero lo que sí te puedo decir es que uno de los principios de un hijo de Dios es esto. Jesús lo dijo claramente. Jesús dijo, dar a Dios lo que es de Dios y dale al César lo que es de César. Dale al César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Mi amado hermano, eso te traerá bendición. Así Amén. Que yo lo predico, nunca tengo temor de predicar este tema, porque sé que es real, yo lo he vivido, yo he visto la gloria de Dios en cuanto a la finanza, y yo sé que Dios también hará en tu vida lo mismo, y Dios te bendecirá poderosamente si ponemos en práctica. ¿Algo más que quisieras compartir, Guillermo? Que aún las estructuras seculares muchas veces se fijan bastante en cómo su empleado, ¿no? Cómo su colaborador es fiel con lo que se le da para que administre muchas veces. Yo recuerdo hace años vi cómo a una persona se le dio algo que aparentemente era poco en esa empresa, pero conforme las personas de recursos humanos de esa empresa vieron que esta persona mostró fidelidad con esa responsabilidad que se le delegó, fueron dando una mayor responsabilidad. Amén. Hasta que lo llevaron a un puesto de jerarquía, pero porque vieron que esa persona fue fiel en lo poco que se le dio. Así es. Yo digo, me imagino, ¿no? Si en lo secular muchas veces se ven estas clases de ejemplos, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más en las cosas de Dios? Totalmente, ¿verdad? Ese ejemplo que está poniendo es muy bueno, ¿eh? Exacto. Buenísimo. Yo quiero terminar este tiempo, tú estás hablando de que obviamente si es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho, ¿cierto? Exacto, fiel y en la mayordomía, pues, ¿verdad? La mayordomía, claro que sí, por supuesto. Porque hay mayordomos malos, pero asimismo nosotros podemos convertirnos en mayordomos buenos si cumplimos lo que el Señor nos está instruyendo en su palabra. Claro, por supuesto. Pero miren, lo que queremos a través de este mensaje
iglesia del Señor, es que usted entienda que Dios quiere bendecirlo financieramente. Amén. Que la finanza no es un tema trivial. El dinero es vida. El dinero no es un papel, no es una moneda. El dinero es vida. ¿Sabes lo que significa eso? Que representa tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú lo presentas a Dios, tú estás presentando vida. ¿Por qué es tu vida? Porque te sacrificaste para tenerlo, sudaste para tenerlo, estudiaste para tenerlo. Entonces, cuando tú ofreces a alguien, cuando tú le das dinero a alguien, por ejemplo, tú le das dinero a tu hija, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, si tu hija estudia, tú pagas la matrícula, tú pagas el uniforme, tú pagas la pensión, etcétera. Yo pregunto, ¿qué le estás dando a tu hija? ¿Le estás dando un papel o le estás dando tu vida? Le estoy dando mi vida, mi tiempo, Tu esfuerzo, mi esfuerzo, tu sacrificio. mi sacrificio y te encierra mucho en lo que yo hago en el día a día. Obvio que es tu responsabilidad. Exacto. Pero lo que estás dando es vida. Por eso que no podemos negar. Por eso que un hombre proveedor en un matrimonio te está dando vida. Una mujer que también ayuda en la provisión o que suple a sus hijos le está dando vida. Cuando alguien te da una ofrenda te está dando vida. Cuando alguien ofrenda, cuando alguien te da dinero te está dando vida. Un padre te da dinero te está dando vida. Cuando tú das dinero a tu padre también le estás dando vida. Le estás diciendo, le estás dando vida. Los terapeutas dicen hoy que el dinero es energía y realmente es energía, es tu vida, es tu impulso, es tu esfuerzo, es tu sacrificio. Entonces, mis queridos y amados hermanos, quiero que entiendas que las finanzas son importantes. No es lo más importante, Cristo es lo más importante, pero Cristo mismo sabe que necesitamos de aquello y Él mismo quiere bendecirte en aquello. ¿Algo Amén. más que tú quisieras compartir, Guillermo? Creo que dentro de todo esto veo el interés, más que de usted o de mi persona, el interés de parte de nuestro Dios en darnos a conocer de que Él es el primer interesado en que nosotros tengamos sanidad financiera. Dios es el interesado. Exacto. Claro. Y segundo, que Él quiere que entendamos que Dios quiere bendecirnos sobreabundantemente. Pregunto yo, si no fuera importante el tema financiero, ¿por qué Dios le reveló al faraón lo que iba a pasar en los días de José? ¿Por qué Dios usó un tema financiero para empoderar a José? Exacto. Dios le enseñó que iba a vivir en la tierra 7 años de abundancia. Está hablando de finanzas, señores, dinero, Exacto. comer, abundancia, finanza. Y luego dice Dios, 7 años de vaca flaca. Está contando, está diciéndole al mundo, va a venir escasez sobre la tierra, va a venir escasez. Entra José al poder y obviamente José era un buen mayordomo, un buen administrador y hizo dinero. Si tú te das cuenta, José fue un gran empresario, enriqueció Egipto, porque él guardó por 7 años de vaca gorda, él guardó para luego en 7 años de vaca flaca, vendió, y no dejó morir a la humanidad de hambre, porque todo el mundo iba donde ellos. No, pero ellos daban tierra, ellos daban ovejas, etcétera, etcétera, y él les daba trigo, les daba maíz, les daba todo para que puedan comer ellos y sus hijos. Entonces, 2 cosas, no murió las personas en ese entonces, esa generación, no murió, pero al mismo tiempo enriqueció, hizo dinero José. Entonces, ahí está la capacidad de hacer empresa, de capacidad de hacer negocio. Dios le gustan los negocios. Le gustan los negocios. Este es un tema muy amplio. Exacto. A Dios le gustan los negocios. Le gusta que hagas negocio, que vendas, que produzcas. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo. De hecho, la parábola de los talentos, Jesús está hablando de producir. Exacto. Jesús dice que al uno le dio 5 talentos, al otro le dio 3, y al otro le dio 2, y al otro le dio 1. Ya desde ese tiempo se hablaba de la administración financiera. Ya está hablando Jesús de administración. Entonces el que le dio 5 trajo 5 más, el que le dio 2 trajo 4, etcétera. Pero el que trajo 1 lo enterró. Entonces Jesús al que le enterró el único talento no le elogió. Ojo, que habló bonito. Tuve temor, sé quién eres, que recoge donde no siembra, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo, siervo malvado, siervo infiel, fuera. Entonces, nota que está hablando de producción, está hablando de dinero, está hablando de finanzas. Jesús quiere que produzcamos nuestra vida. Entonces,
quiero que entendamos y nos metamos en este tema de que Dios quiere que produzca, que tengas, que avances, que Dios quiere darte. Dios es un empresario, déjame decirte. Si tú lees la Biblia, recuerdas esta mujer que murió su marido que era profeta, y el marido al morir que dejó endeudada a toda la familia. ¿Recuerdas que dejó endeudada? Sí. Y mandó donde el profeta y dijo, mi esposo fue un siervo de Jehová y fue profeta, y él era un siervo fiel, etcétera, etcétera. Y el profeta Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? Y le dijo, tengo un poco de aceite, creo que era. Sí, aceite, sí. Y le dijo, entonces haz esto, trae vasijas, vacías, mételas vacías, llénalas. Y dice la Biblia que ocurrió un milagro, porque eso se reprodujo, así fue, sí, ¿no? Sí. Eso se aumentó. Y paró porque ya no habían más vasijas. Eso, ya no había más vasijas, llena. Y luego le dijo al profeta, vende y paga las deudas. Y también con eso vive toda la vida. O sea, esa empresa, el profeta le dio una instrucción financiera de producción. Entonces, la Biblia está llena de finanzas. Lo de José, 7 años de vaca gorda, 7 años de vaca flaca, es finanzas, mis queridos hermanos. La Biblia habla mucho de finanzas. El problema es que la gente no entiende que las finanzas no están desligadas a la palabra. No está desligada a la palabra de Dios. No. Lo que le pasó al profeta, a la esposa del profeta, y que vendió el aceite, eso es negocio, eso es producción. Dios quiso que esté bendecida, que pague deudas, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos y amados hermanos, este tema es amplio porque tendríamos que hablar que hay que ser diligente, que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que no hay que quejarse, que hay que dar lo que tiene. O sea, podríamos hablar de la buena administración, del ahorro, porque tampoco hay que gastar por gastar. Exacto. ¿Viste? Entonces José amontonó, vamos a decirlo así, pero no para la avaricia, sino para bendecir, exacto, pero también para producir. Entonces, la Biblia habla mucho de finanzas, Incluso cuando Salomón comenzó a construir el templo, pastor, ahí se vio mucho la administración, en este caso, de las finanzas en cuanto a la construcción del templo. Claro, es otro tema, es otro ejemplo que tiene que ver mucho con este tema de la administración, de las finanzas en este caso. Amén, por supuesto que sí, yo creo sinceramente con todo mi corazón que Dios quiere la abundancia. Aquí nos recomienda la familia Fajardo un capítulo, Salmo 128.1. Vamos al Salmo 128.1 para un poco ver el corazón de Dios. Quiero que veas el corazón de Dios. Repito que ha habido mucha resistencia en la iglesia acerca de este tema de finanzas. Pero ojo que hemos hablado de la esposa del profeta, de José, hemos hablado de Jacob. Mira, cuando le pasó a Jacob sobre el tema del pozo, ¿recuerda los pozos? Que le hacían cerrar y luego él abría en otro lado el pozo y vuelta salía agua, y luego le hacían cerrar, le decían, esta es mi tierra, y luego abría otro pozo y luego nuevamente le hacían cerrar y luego lo abría y nuevamente, donde Jacob iba, el pozo producía agua. Entonces vemos ahí claramente que eso es producción, eso era vida, eso era bendición. Abraham y Lot, Dios los bendijo tan grandemente que no cabían los siervos, los bienes de lo que Dios había bendecido. Así es. Dios nos quiere bien. Salmo 128.1, vamos a ver, Salmo 128 del 1 al 6 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Versículo 2, vamos a ver, hermano Fajardo, si estamos bien. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando comieres, versículo 2, déjame repetir, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Linda palabra, versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto en todos lados, a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que sí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y vea el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Dice ahí, y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre Israel. En otras palabras, Dios quiere la bendición. Así es. La bendición
en tu casa, en tu familia. Dios quiere la bendición en todos nosotros, mis queridos y amados hermanos. Sí, vamos a hablar aquí, el hermano Pedro Segura dice que nos cuesta practicarlo. Sí, es verdad, nos cuesta practicar el diezmo y bendecir, y ofrendar, y apoyar, y dar. ¿Sí o no, Guillermo? Nos cuesta, ¿no? Sí. Porque nuestro corazón como que ahí está. Nos movemos por la codicia y nos movemos por el miedo a no tener. Y decimos, no. Ojo, que no hablemos de derroche. Porque una forma de destruir las finanzas es derrochar. Malgastar. Y otra forma también de destruir nuestras finanzas es retener. El que retiene de lo justo viene a pobreza, dice la Biblia. Entonces, Dios no quiere ni que retengas en avaricia, ni que seas un derrochador, porque las dos cosas son negativas y las dos cosas dicen una cosa, que inconscientemente tú no te crees merecedor de ser bendecido financieramente. Entonces, no puede haber ni lo uno ni lo otro, tiene que haber el equilibrio, ¿me hago entender? Entonces, así es. Pero ya repito, hay principios en la palabra de Dios que hay que practicarlos, como honrar padre y madre, como bendecir a los tuyos, como diezmar, es un acto espiritual poderoso. Abraham lo hizo, Jacob lo hizo y bueno, todos los han hecho. Entonces, mis amados hermanos, motivo a la iglesia del Señor a no tenerle miedo a este tema de la finanza. No le tengas miedo al tema de la finanza, más bien mira lo que está en la palabra, mira lo que está escrito, mira lo que la Biblia habla. ¿Cuántos versículos hay en la Biblia de finanzas? 1600 versículos. 1600 versículos que habla de finanzas. Que habla de finanzas. O sea, más habla el Señor y enseña acerca de las finanzas, del dinero, que el mismo infierno. Sí, o sea, habla mucho de dinero realmente. Exacto. Jesús habló mucho de finanzas. Pudiéramos hablar mucho de este tema. Jesús habló mucho de finanzas realmente. Y la Biblia habla mucho de finanzas. Lo que pasa es que no lo vemos. Es un tema importante. Ahora, todos los temas que están en la palabra de Dios son importantes. Pero este tema es importante. Hay mucha gente que se cuida de no pecar en esto, y eso está bien, está perfecto. Pero no se cuida en cuanto a la finanza, no se cuida en cuanto a manejar bien este tema, a honrar a Dios. Muchas veces hemos fallado en los diezmos, muchas veces hemos fallado, yo me estoy involucrando, y eso pues obviamente para nada te trae bendición. Hemos fallado, claro. Y hay que pedirle perdón a Dios por ese lado. Los fariseos eran muy apegados a la ley y ellos diezmaban mucho. Entonces, mis amados hermanos, pedirle al Señor que nos ayude. Ahí tenemos la interacción de las personas. Iglesia Cedet, yo no sé si las demás iglesias le tienen miedo al tema de finanzas, pero tú no le tengas miedo al tema de finanzas. El tema de finanzas es un tema sano, bueno, correcto, que hay que tratarlo, que hay que hablarlo. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Y hay un principio base, que es el diezmo, que hay que predicarlo, hay que enseñarlo, y sin temor y sin miedo hay que hablarlo, hay que enseñarlo, y Dios bendecirá a todo aquel que lo practique. Pero no solamente eso, honra a tu padre, a tu madre, el que a pobre da, Jehová presta, el que no da a los suyos es peor que un incrédulo. O sea, la Biblia habla de proveer, nosotros somos proveedores. Mientras más tú das, Dios te da. Quiero terminar con este versículo. Bueno, estoy de delante que quiero terminar, pero con este sí termino. Es que es extenso, el tema es... Sí, 2 de Corintios capítulo 9, quiero decirle esto nada más. Versículo 8 y versículo 9 y 10, ¿ya? Vamos a hablar 2 de Corintios 9, 8, 9 y 10. Mira lo que dice ahí, palabra de Dios. Bendito sea, no. 2 de Corintios, sí. Corintios, siempre uno se equivoca con crónicas. 2 de Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 8. Ya lo vamos a poner, ya vamos a estar ahí. Saludos a todos mis queridos hermanos, saludos a todos mis amados hermanos. No ignores el tema de finanzas, no le tengas miedo, que no es pecado. Mientras no seas un Dalila y un Judas que amaron y por dinero vendieron a su maestro, por el dinero Dalila vendió a una persona, y no a Sansón, al amor de su vida, entre comillas. Mientras tú no te conviertas en un avaro,
no le tengas miedo al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso nunca vamos a promover, la avaricia, eso, bla, 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 bla. No, pero también creo que raíz de muchos males es el no tener dinero, o es el no tener conocimiento financiero del dinero. ¿Ves? Y hay que ser buenos administradores porque Dios te puede dar finanzas. Y luego, yo conozco una persona que le dieron $1 millón en Estados Unidos. Vino al Ecuador y créeme que en cuestión de 1 año, máximo 2, ya no tenía nada. ¿Ves? ¿Por qué? Porque aunque tenía dinero financiero, no tenía $1 millón, que no es nada en el mundo de los ricos, ¿no? Pero para él era bastante. Pero su mentalidad nunca creció, su mentalidad siempre fue pobre. ¿Ves? La pobreza es una mentalidad. Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. A mi hermana Rosy, que está ahí conectadísima, viendo a este siervo del Señor que está compartiendo aquí este tema poderoso. La doctora Patricia Romero. Está la doctora Patricia Romero. Ahí está la doctora Patricia Romero cada vez interactuando con nosotros. Mi hermana Janet, saludos, saludos. Es un principio bíblico, dice la hermana Janet. Sí, es un principio bíblico, ¿no? Y el que no quiere compartir, no quiere creer, está bien, ¿no? Cualquier momento traigo una enseñanza sobre el diezmo bien hecho, bien establecido, punto a punto. Ahora no, ahora lo hablo a nivel general, pero mi hermana Janet es una mujer que lo ha practicado y Dios ha bendecido su vida, su familia, etcétera, etcétera. Saludos a mi hermano Pedro Segura, a la familia Fajardo, hermana Shirley. mi hermana Shirley, Katiuska, saludos, saludos. Vamos a terminar. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Está hablando de finanzas, si tú quieres corroborar, lee el contexto. A fin de que, míralo la voluntad de Dios, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, ojo que esta es la voluntad de Dios, abundéis para toda buena obra. Versículo 9, dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Escuchen bien lo que voy a decir de esta palabra. ¿Quién es el que te da semilla? A ver. ¿Quién es el que da semilla para que siembres? Dios te da semilla para que siembres. ¿Y quién es el que te da pan para que comas? Dios te da pan para que comas. ¿Viste? Dios. Voy a hablarlo de otra forma. ¿Quién te da la gasolina para el carro? Yo te digo porque a mí me ha pasado. En algún momento yo decía, no, mi carro consume. La verdad que yo renuncio a ese pensamiento en el nombre de Jesús. Pero a mí me pasó. Es que yo no te estoy predicando porque yo haya sido extraordinariamente cumplidor en el tema. No, te estoy explicando porque yo lo he vivido y quiero que seamos mejor todos en esta área. El tema del dinero no es fácil, diezmar no es fácil. A muchos les cuesta horrores. De hecho, hay gente en la iglesia que ahora ayuna, vigilia, usa faldas largas y se cuida en todo, pero en el diezmo son cero. Nunca diezman, nunca ofrendan, nunca. Pero hablan de santidad, pero la Biblia dice que le estás robando al Señor, ¿viste? Ahora, el que da semilla al que siembra. Cuando tú eres un sembrador para la obra de Dios, Dios siempre te dará semilla. Hay gente que dice, yo no voy a tomar un sobre porque yo no tengo que dar. No, si tú lo tomas en fe, Dios te pondrá la semilla para que siembres. O sea, si tu corazón es dar, Dios te dará para que des. No sé si me explico. Dios da semilla al que siembra. ¿Tú eres un sembrador? Entonces Dios te da la semilla. Ahora, ¿de qué tienes que cuidarte? De que cuando Dios te ponga la semilla, no te la comas. No te la gastes. No te la gastes, sino que siémbrala, porque Dios te está dando para eso. Entonces hay gente que dice, yo tomo un sobre, voy a sembrar para la construcción de nuestra casa propia, CD, por ejemplo. Tomas el sobre, Dios te da para la semilla, te da para que lo pongas, y de repente te lo comiste. Y te lo perdiste. Y entonces si la semilla no la siembras, no va a haber producción. No vas a producir porque si tú no lo siembras, no cosechas. ¿Estamos claros o no? Así es. A veces hay personas que no son ni cristianas y son más fieles a cumplir con este principio del diezmo.
Y les va bien. Ofrenda, siembra, primicia. Y les va bien. Honrar padre y madre. O proveerle a tus hijos. Ayudar al que necesite. Ojo lo que voy a decir. Ni el derroche, ni la avaricia. Equilibrio. Eso es la clave. ¿Me hago entender? Ni el derroche, ni la avaricia. El equilibrio. Porque el problema es que la mayoría cobra su sueldo y en cuestión de días ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque ha hecho un derroche. Ahora todos tenemos nuestro gusto, ¿no? Así Pero para es. eso hay que ahorrar. Yo sí creo en el ahorro. Este tema es amplio. El proverbio habla mucho del ahorro. José ahorró. Dios quiere que ahorres sin caer en avaricia. Sin caer Amén. en avaricia. Pero vamos a terminar con esto, Guillermo, porque si no, no termino nunca. Seguimos. Dios, lo que quiero que la iglesia se dé, no le tenga miedo al tema de la finanza. No le tengas miedo. Léelo, estúdialo. Está en la palabra, está en la Biblia, está la palabra de Dios. Aquí está el manual de finanzas. Aquí está el manual, principios espirituales y bíblicos. Aquí está. Léelo, estúdialo. ¿Y por qué? Primero porque a Dios le interesa ese tema. Y segundo lugar, porque a ti y a mí nos debe interesar. ¿Por qué? Porque en esta tierra necesitamos de finanzas para poder avanzar, crecer. ¿Para qué? Para poder desarrollarnos en la vida, movernos en esta vida. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, espero que les bendiga. Espero que les bendiga. Espero que les bendiga. Amén. Mis amados hermanos, vamos a terminar en esta preciosa noche. Oro a Dios y cree, mira, escucha esta palabra. Si tú empiezas a ser un fiel diezmador desde hoy, te aseguro que Dios empezará a abrir puertas, Dios empezará a bendecirte en tu salud, Dios empezará a hacer milagros financieros en tu vida. Tenlo por seguro. Es más, aunque ganes poco, Dios empezará a hacer que alcance. Dios dice en la única parte de la Biblia donde Dios dice, pruébame en esto y yo abriré la ventana de los cielos. Amén. ¿Quieres caminar bajo cielos abiertos? Practica el diezmo y verás cómo Dios te bendecirá y tendrás poder, capacidad. No sé, las puertas se abren, los milagros ocurren. Definitivamente es así. ¿Necesitas fe? Sí, porque tú dices, si con el 100 no alcanza, con el 90 peor. No, el 90 estará bendecido. Esa es la fe. Ay, hermana, este tema es muy amplio. Pero voy a terminar con esto. Desde delante que termino. Dios te prueba en la fe. Dios te prueba en la fe. Mira, cuando Dios hizo caer maná del cielo al pueblo de Israel, Dios le dio una orden a Israel. ¿Sabe cuál fue la orden, Guillermo? Dios le dijo a Israel, coman todo lo que tengan que comer en el día. Dijo Dios, no guarden para mañana. Y mucha gente desobedeció, porque tenía miedo. Aquí está el miedo de todos, el no tener. Algunos, como caía maná, entonces algunos guardaban escondido. Ojo que Dios dijo, no guarden, no guarden. Dijo Dios, no guarden. Eso es finanza, comida, maná, pan, comida. ¿Ves? Dios dijo, no guarden para mañana. Yo les voy a dar todos los días, dijo Dios. Eso Amén. está escrito en la Biblia. Pero algunos desconfiaban, ahí está el miedo a no tener, el miedo al mañana. Y guardaban. Cuando ellos iban a coger al siguiente día para comer, ¿qué crees? Ya estaba podrido. Estaba podrido, le caía gusanos. Dios no aceptaba que guarden, Dios quería que confíen cada día. ¿Recuerdas el Padre Nuestro? Danos el pan De cada día. cada día. Mis amados hermanos, espero que les bendiga. Amén. Espero que les bendiga. No tengan miedo a hablar de finanzas, no es pecado, no es pecado. No es pecado, hermano. Créame, no es pecado. No es pecado. Ustedes cumplen con el principio, Dios cumplirá con ustedes. Abrazos y bendiciones. Amén. Bendiciones. Oremos. Ora, Guillermo, para usted. Gracias te damos, Padre amado, por este tiempo. Señor, nos has bendecido, Señor, por medio de tu palabra, dándonos instrucciones y confirmándonos que tú no nos quieres ver viviendo en miseria, en escasez, sino que quieres que vivamos como hijos tuyos en abundancia, en bendición, en prosperidad, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a cumplir con los principios que tú nos has dejado establecido en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga. Señor los bendiga. El Señor los guarde. Saludos a todos y cada martes conéctate. Abrazos. Amén.